El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrá recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano de izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en segredo. Y tu Padre, que ve lo segredo, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Qué bueno que nosotros nos hemos podido reunir en este día para iniciar la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo que desde el comienzo de la Iglesia, casi siglo III, ya estaba instituida, ya existía este tiempo. Y si vamos al Antiguo Testamento, leemos también, hemos escuchado el libro de Joel, como en el Antiguo Testamento también esa invitación a la conversión era una realidad muy clara y definida, por una razón muy sencilla, porque somos pecadores, porque somos débiles, porque somos imperfectos. El Señor en el Evangelio cuestiona no los comportamientos, no las acciones. No dice que no hagamos ayuno, no dice que no oremos, no dice que no seamos caritativos. El Señor lo que cuestiona, y lo hace, sobre todo el Evangelio de Mateo insiste mucho en esto, con los fariseos. Insiste en la intención. En el fondo del hombre están las intenciones, las motivaciones. Alguna vez a un amigo sacerdote en mi diócesis de origen en Barrancabermeja se le ocurrió colocar una frase que de vez en cuando la evoco. Una frase que dicha puede sonar un poco
coloquial, colocó esta frase en la puerta de la iglesia empezando el miércoles de ceniza. Si no iba a cambiar, ¿para qué se hizo untar? A algunos no les gustó porque parecía un poco grotesca la frase, ¿cierto? Pero en el fondo tocaba ese elemento de la motivación, de las motivaciones profundas de cada uno de nosotros. Y es entender el signo, porque desafortunadamente para algunas personas no pasa de ser un evento religioso, de piedad o de tradición. Pero cuando nosotros vamos al sentido profundo de este miércoles de ceniza, vamos a esa condición frágil del ser humano, que nos recuerda dos cosas. Quizá en ocasiones nos recuerda más una que la otra, y la una no puede estar sin la otra. Recordamos esa narración del Génesis que todos sabemos y que lo hemos aprendido desde niños, y qué bonito ver también los niños aquí, los jóvenes, ¿no? Joel decía, desde los niños hasta los viejos, busquen al Señor. Lo decía en la lectura de hoy. Aunque obviamente un niño, los más pequeñitos, pues no tienen pecados, ¿no? Sobre todo los más chiquitos. Pero nos recuerda esa naturaleza humana. Y en el Génesis dice una frase muy bella que tiene que ver con eso que decía hoy la carta de Pablo a los Corintios, que es el fondo del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, que les recomiendo que lo lean también en estos días, ojalá en esta semana, antes de terminar esta semana de Cuaresma. Se puede buscar muy fácil en internet, ¿no? Es el mensaje del Papa para la Cuaresma, año 2020. Y el Papa insiste sobre todo en la segunda lectura en la reconciliación. Déjese en reconciliar por Dios. Y hay una imagen muy bella, vuelvo a esa imagen del Génesis. Dice que Dios formó al hombre. Y en el relato que presenta, formó al hombre de la tierra. Era una constatación que los hombres del tiempo, cuando se escribió el Génesis, decían, bueno, ¿qué le pasa al ser humano? El ser humano cuando muere, ese cuerpo se destruye y parece que se convirtiera en polvo de la tierra. Entonces ellos recrean esa imagen diciendo, pues Dios cogió la tierra, de ahí formó el ser humano y de ahí viene nuestra naturaleza frágil. Pero hay una imagen muy bella en el relato bíblico. Estos días le he insistido en estas 2 noches que nos hemos reunido con varios de ustedes aquí, que han podido sacar ese tiempo también. A veces cuando traducimos nosotros no alcanzamos a entender, pues, entender el texto en su plenitud. Y hay una imagen muy bonita que dice que cuando Dios creó al hombre, dice, y le insufló en sus narices, ¿qué? El espíritu de vida. Y hay una imagen muy bonita y quiero hacerla. Voy a quitar esto para no se me caiga, ¿sí? El ser humano estaba en el piso porque no tenía vida. Había hecho el ser humano y estaba ahí, ese muñeco sin vida. ¿Qué tiene que hacer Dios para insuflar el espíritu de vida? Dice, en las fosas nasales, en las narices. ¿Qué tiene que hacer? Y él soplaría así. ¿Cómo hizo? Se inclinó. Un biblista muy famoso dice, ese es el primer
signo de condescendencia de Dios para el hombre. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios se inclinó sobre el hombre. Es la primera kénosis, como dice el apóstol Pablo. Dice que cuando Cristo se encarnó, en el himno de Filipenses, dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó, se bajó hasta la condición humana para salvar al hombre. Y eso es lo que hace Dios desde el comienzo. Se abaja al ser humano. Casi le hace una venia al ser humano. Eso es hermoso. Imagínense, Dios, el creador, hizo eso. Y entonces ahí viene esa imagen o ese llamado de Pablo que nos hace hoy, casi pidiéndonos un favor. Por favor, déjense reconciliar por Cristo. Déjense reconciliar por Dios. Y por eso yo hablaba al comienzo de las intenciones. Qué bonito que nosotros estamos aquí. Ojalá nos vayamos de este lugar con nuestra cruz en nuestra frente, pero con el deseo en el corazón de dejarnos reconciliar por Él. Voy a decirlo una vez más en sentido coloquial. No le hagamos perder la agachada a Dios. La inclinada, no sé, el término agachar de pronto es muy, pienso que estoy en mi tierra ahí. No le hagamos perder la inclinada a Dios. Hoy una vez más el Señor se inclina ante nosotros. Así como le dio a esa figura de tierra el hálito de vida y se inclinó hacia Él, hoy también viene a nuestro encuentro. Hoy también Dios se abaja para reconciliarnos. Porque es que nosotros no tenemos que hacer nada, les cuento. Podían quedarse en la casa tranquilos sin ponerse la ceniza. Y aquí que tenemos todos estos medios, hasta verla por internet. Pero el estar aquí nos hace recordar, nos hace tomar conciencia de nuestra humanidad. Y entonces la iglesia nos regala unos medios, el tiempo de Cuaresma. Este es el día de la salvación. En la teología sacramental decimos, para nosotros los que estamos aquí, esta es nuestra última oportunidad de salvación. No por ser aquí fatalistas, no, pero esta es nuestra última oportunidad de salvación. Mañana seguramente tendremos otra última si llega el mañana para nosotros. Y entonces la iglesia nos regala la Cuaresma, nos regala este día, nos regala el ayuno, nos regala el sacrificio a través del ayuno, el amor a través de la caridad y la experiencia espiritual a través de la oración. Esos tres valores hermosos que durante la Cuaresma, y no solamente durante la Cuaresma, debemos hacer. Y es el sacrificio del ayuno. Yo digo, quizá en ambientes como estos, y lo decía mucho en algunas parroquias de mi diócesis donde, digamos, las personas tenían alguna capacidad económica. Digo, nosotros ayunamos no porque nos toque, sino porque queremos hacer ese signo. Y el ayuno tiene sentido. El ayuno tiene sentido. Aún sigue teniendo un sentido. Es una educación de la voluntad. Porque seguramente si abrimos nuestra nevera, ahí hay comida de sobra. Y no hacemos ayuno por hacer dieta, ¿no? No. El ayuno debe ir unido y entonces hoy se nos invita a hacer el ayuno y el próximo viernes para los
menores de 60 años, los mayores de 60 se salvaron por temas de salud, ¿no? Si lo pueden hacer, pues háganlo, ¿sí? Si la salud, pero si una persona está enferma, tiene diabetes, pues obviamente no, ¿sí? Pero el ayuno es una posibilidad también de educar nuestra voluntad, de decir, aunque quiero, aunque puedo, no quiero. Y no porque nadie me vea. Y entonces ese ayuno se convierte en una posibilidad también de decir, Señor, así como siento este deseo de comer porque nos da hambre, y es normal, te ofrezco esto. Y entonces el ayuno se tiene que convertir en oración, se tiene que convertir en presentar al Señor esa vida que nosotros tenemos. Y como tenemos que ayunar de otro montón de cosas. Pero no quiere decir que el ayuno pasó de moda. No, el ayuno sigue siendo una oportunidad, un ejercicio incluso espiritual. Y entonces ese ayuno se convierte en una manera de orar, se convierte en una experiencia también de oración. Y entonces quizás ese ayuno, eso que nosotros nos ahorramos, eso que nosotros dejamos de gastar, en mi tierra, yo no sé qué tanto aquí, pues la gente se ha ido superando eso, ¿no? Hoy no comemos carne, ¿no? No comemos carne, pero comemos salmón. No, eso no es. Me invitan cuando haya ese ayuno. No, ese es hacer un sacrificio, una comida más frugal con los niños, decirles ¿por qué? ¿Por qué hoy? Papá, es que lo echaron del trabajo. No me echaron del trabajo. No hubo plata para el mercado, no tampoco. Pero que incluso desde los más pequeñitos les podemos ir contando a ustedes, los papacitos y las mamacitas, y diciendo, no, es que hoy vamos a hacer un sacrificio y lo vamos a hacer los viernes. Y entonces ese ayuno damos tiempo un poco más para la oración y luego eso que nosotros ahorramos, por decirlo de alguna manera, podemos darlo en caridad, podemos darlo en solidaridad a otros que quizá no tienen. Pero siempre con esa intención, como decía Pablo, de dejarnos reconciliar, que todo nos sirva para nuestra salvación, que todo nos sirva para nuestra santidad. Que al iniciar este tiempo de Cuaresma con esta hermosa celebración del miércoles de ceniza, el Señor nos muestra una vez más su amor misericordioso. Ese amor misericordioso al que todos nosotros debemos acudir porque nos sentimos pecadores. Amén.